Somos olas del mismo mar, hojas del mismo árbol y flores del mismo jardín. Séneca. Frase con la que se etiquetó el envío humanitario por parte de una empresa china a una municipalidad italiana. Cordial saludo. Mi nombre es Óscar Castro, profesor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y de la Secretaría de Educación. Bienvenidos a esta clase denominada Muerte y Peste, recorridos por el arte en el final de la historia. Alrededor de esta conversación vamos a escuchar unas piezas musicales relacionadas con el tema. La primera, de Claudio Monteverdi y O mi sono Giovanetta. La segunda, de Pierdillo y Palestrina, Madrigal, ambas inspiradas en el libro de Boccaccio de Cameron, que fue escrito sobre la peste negra al final de la Edad Media. Seguidamente tendremos a Vivaldi con Griselda del año 1735 y que cuenta la peste sucedía en Italia para aquel entonces y es una ópera interpretada por Cecilia Bartoli. Y finalmente tenemos a la banda The Ethiopians con la canción Hong Kong Flu, la cual cuenta para el final de la década de los 60, 1969, la epidemia que surge de influenza en esta localidad al sur de China y que se extiende por todo el sudeste asiático y es esparcido por las tropas estadounidenses acantonadas en Vietnam. Bien, entonces hablemos del fin de la historia y para hablar de ello viene a la cabeza el texto del politólogo estadounidense Francis Fukuyama, denominado El fin de la historia y el último hombre del año 1992, año en que este escritor asegura que el triunfo de la ideología liberal había sido la cima de la civilización de la economía y la política en el mundo tras el colapso de la Unión Soviética. Pues básicamente lo que este personaje quería interpretar era el triunfo del modelo neoliberal sobre el modelo socialista y otras formas de economía. Entonces esto lo consideraba como el mayor hito de la civilización para aquel momento, es decir, para hace 30 años. Igualmente, él lo que prácticamente hacía era interpelar con la filosofía de la historia del filósofo alemán Hegel, que curiosamente muere en el año 1831 por una epidemia de cólera en Berlín. Básicamente lo que decía Hegel es que la razón moderna, ¿sí?, y el espíritu de la libertad humana habían conseguido su cima tras el triunfo del modelo de la razón eurocéntrica y que básicamente va a ser el último peldaño de todas las sociedades y las civilizaciones que han transcurrido alrededor de la historia. Una visión totalmente eurocéntrica donde más allá de ese papel no va a ocurrir absolutamente nada más y es el triunfo de un proyecto político y civilizatorio que en última sería el proyecto occidental. Básicamente ese es el punto o el planteamiento de Hegel en filosofía de la historia universal que básicamente traspola Francis Fukuyama. Pero bien, 30 años después, estos postulados de Fukuyama parece que no son del todo viables, pues vemos que esa promesa del liberalismo y el modelo económico neoliberal no tuvieron asidero, pues políticas como el pleno empleo, una educación gratuita y de calidad, una seguridad social y una salud universal no son garantía. Además, unas nuevas generaciones que no van a tener garantía de un trabajo con condiciones que lo lleven hacia una pensión. Entonces, esas promesas que aparentemente traían las democracias liberales las vemos hoy amenazadas y que no son del todo ciertas, sobre todo en este contexto de pandemia donde los servicios médicos de esas democracias liberales están colapsados por años y años del consenso de Washington que le quitaron recursos a la investigación, a la ciencia y sobre todo a los modelos, a las proyecciones de los sistemas de salud. Pues bien,
consideraríamos que ahora estamos en un momento coyuntural, en un momento clave en el que ese punto que nos hablaba al fin de la historia, el filósofo Hegel a través de la razón y el politólogo Fukuyama, pues parece que no son del todo cierto. Pero también nos vemos invocados en que para nuestro momento atravesamos tiempos supremamente complejos, en el cual nuestro momento es supremamente trascendental más allá de otros tiempos que han acontecido. Bien, un historiador como Reinhard Koselleck nos da a entender que cada generación que ha vivido en el planeta o cada momento que hemos vivido como civilización, como pueblo, como sociedad, consideramos que somos el momento propicio de un cambio social. Todas las generaciones que transcurren consideran que su momento clave dentro de la existencia humana es supremamente esencial para su cambio social, para su devenir como pueblo. ¿Sí? Entonces, sin más ni más, todas estas sociedades que se han visto abocadas a situaciones supremamente complejas consideran que ese punto es un cambio sustancial dentro del modelo como sociedad. Ahora bien, quisiera tomar como punto de partida el tema de las pestes y el tema de las enfermedades y las muertes vistas a través de las enfermedades en el papel del arte, pues en ello esa representación nos puede dar cuál es el sentimiento y la reacción de los individuos frente a ello que consideran como el final de los tiempos, como el final de la historia. Lo primero que tenemos en referencia son elementos míticos y religiosos, por ejemplo, venido de los babilonios o de la herencia hebrea cristiana. ¿Sí? De las tantas pestes que asolan los textos como el Antiguo Testamento, en fin, ¿sí? Pero podemos realmente encontrar un anclaje o básicamente un rastro de ello son desde las epidemias de la antigüedad clásica. Pues más allá de Grecia y de Roma, está imbuido por todo el tema mítico y mágico religioso. Una de las características que tenemos del mundo antiguo clásico en Grecia y Roma es que empiezan a distanciarse de las interpretaciones de las deidades que hacen sufrir a los hombres para castigarlos eh, por sus pecados, por sus ofensas hacia los dioses. Pues bien, la primera referencia que tenemos a estos cambios sustanciales dentro del final de los tiempos es para la Atenas entre el año 430 y el año 429 antes de la era común, tiempo de una epidemia aparentemente de tifo tras las guerras del Peloponeso. Y va a ser peculiar porque vamos a encontrar tres personajes claves. El gran gobernante Pericles, que va a morir al año siguiente por causa de la misma peste. Sócrates, un joven Sócrates del filósofo Tucídides, que va a ser uno de los primeros historiadores de quien vamos a datar no solo las guerras del Peloponeso, sino debido a que adquiere inmunidad a través de la enfermedad, él puede escribirla en su máximo detalle. Y uno de los primeros referentes de la medicina, que va a ser Hipócrates. Recuerden que los médicos hacen el juramento hipocrático para salvar, con el propósito de un juramento para salvar vidas. Lo característico de lo que va a hacer Hipócrates es que va a comenzar a registrar a detalle las interpretaciones o los fenómenos que él se da cuenta de cómo acontece la enfermedad como tal, cómo se desarrolla, cómo las personas empiezan a huir del centro urbano para escapar de la enfermedad y cómo se da cuenta a qué tipo de población, sobre todo población con mayor tipo de edad, que es a la que empieza a atacar este tipo de tifo. Lo curioso es que no le dan ningún tipo de interpretación a la enfermedad a los dioses. Bien, y podemos encontrar años más adelante, ya dentro de la antigüedad clásica, en el año 165 en Roma, la peste antonina, la cual tuvo varios brotes durante muchos periodos de tiempo y se creó un mito alrededor de ella que se debió a que un soldado profanó un templo babilonio que en castigo a ellos esparció la peste. Bien, al parecer esta enfermedad fue debido a la cólera.
Bien, y acá encontramos dentro de los registros de los escribas para la posteridad los registros de un médico como Galeno. Recuerden que Galeno también es una forma de designar a los médicos. Bien, y cuestiones como, por ejemplo, el futuro emperador que sería Cómodo se aisló en una casa de campo y el competidor del emperador Marco Aurelio murió debido a esta enfermedad. Aquí vemos dos elementos que es tanto en el caso griego como en el caso romano es la importancia del Estado, ¿sí? La primacía o la importancia que acaeció en que la sociedad no colapsara se debió a que el Estado siguió ejerciendo su papel para evitar el caos dentro de la misma sociedad. Y bien, ya dentro de esa antigüedad tardía encontramos que en el Imperio Bizantino, durante los tiempos de Justiniano, se va a presentar otro tipo de brote para el 542, otra epidemia. Acá ya entramos al mundo cristiano, ya como lo cristiano desenvuelve también el rigor de entender un mundo interpelado por Dios y cómo esas características de las primeras observaciones ya desde la mirada cristiana, ¿sí? A través de la interpelación del mundo cristiano va a edificar lo que posteriormente va a ser el mundo medieval y cómo esa peste del año 542 va a configurar los futuros reinos europeos, como por ejemplo el Imperio Carolingio en contraprestación al Imperio Bizantino. Ya posteriormente, durante la Edad Media, vamos a tener lo que se va a denominar como la peste negra y la peste bubónica, que va a empezar con esa bacteria que se va a transmitir a través de una pulga en los roedores y posteriormente a los seres humanos, que va a iniciar desde el lejano oriente y por la ruta de la seda va a llegar hasta Europa. Sí, al día de hoy se calcula que la mitad de la población europea murió más o menos en el término de una década, es decir, más o menos entre la década de 1340 y 1350. Va a morir casi la mitad de la población europea. Curioso de ello va a ser unos médicos que van a empezar a explorar de nuevo hacia la naturaleza lo que pueden encontrar como protector ante ese nuevo virus, y por eso vamos a encontrar unas vestimentas donde van a tener un pico exagerado en el cual este va a ser recubierto de hierbas supuestamente como aislante ante esta peste. Y básicamente esta peste va a ser la reconfiguración de lo que va a ser la caída de la Edad Media y la importancia del surgimiento del modelo capitalista en su fase mercantilista y posteriormente luego la época de la modernidad. Bien, entonces esta nueva fase del capitalismo que vamos a conocer como el mercantilismo y esta primera fase de la modernidad que van a hacer con las nuevas aperturas de rutas comerciales, en últimas van a conducir al encuentro entre América y Europa. Y básicamente entre los años de la conquista, entre 1492 y el año más o menos de 1570, se da el descenso drástico de la población americana. Entonces, por un lado tenemos el papel del genocidio jugado a través de la conquista, y el otro es el elemento biológico, principalmente por el caso de la viruela. Hay unos casos en particular, algunos códices que nos van a presentar documentos antiguos, de ahí la época en que nos van a representar cómo estas enfermedades van a diezmar por completo la población. Bien, posteriormente hacia los siglos XV y los siglos XVIII va a ser la configuración de los estados modernos y el auge como tal de los sistemas capitalistas. Entonces, por ejemplo, vamos a tener pestes durante la Guerra de los 30 años que nos van a conducir posteriormente a la consolidación de esa comunidad de naciones dada a través de la Paz de Westfalia, ¿sí? Que también va a ser importante ver cómo esos siglos, entre 1623 y 1750, también van a ocurrir epidemias de cólera y de viruela, que van a cimentar también de que desde la fortaleza de los estados se permita también
la supervivencia a este tipo de epidemias. Entonces, bien, esto va a conducir, por ejemplo, que hacia finales del siglo XVIII, Edward Jenner, uno de los primeros científicos ingleses que empieza a explorar cómo va a ser crear un tipo de inmunidad para este tipo de pestes, va a crear la primera vacuna. Entonces, esta primera vacuna va a ser sobre la viruela. ¿Y por qué va a ser sobre la viruela? Porque los brotes que les daban a las personas de la viruela, él se dio cuenta que esos brotes que les daba a las vacas, a los animales vacunos, era menos grave cuando se pasaba a los seres humanos. De ahí él va a tratar de inocular, porque desde la antigüedad la gente se inoculaba con cepas menos graves de las pestes para tratar de soportar las más complicadas. Y a partir de este método de inocular a partir de la cepa de la viruela vacuna, es que básicamente Edward Jenner va a conseguir la primera inoculación a través de este método. Y bien, entonces lo que va a ser el desarrollo de los siglos XIX y siglo XX va a ser la consolidación precisamente y la apuesta por parte de los estados hacia políticas de salud pública, hacia la generación de antibióticos, la promulgación de las vacunas. Incluso ello no va a ser suficiente, pues en el siglo XX la gripe española de 1918 va a ser la más arrolladora de todas ellas. Entonces vamos a ver cómo los sufrimientos, cómo ese sentir de los pueblos va a ser visto a través del arte, cómo van a sufrir y cómo los artistas van a ver reflejado ello. Uno de los artistas en particular va a ser Edvard Munch, que vivió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y lo conocemos en obras como El Grito, el cual él va a contar, por ejemplo, las enfermedades que sufrió su propia familia y cómo él mismo estuvo enfermo y padeciendo alrededor de la gripe española. Entonces vemos cómo a través del arte hay un recorrido por todo el mundo, no solo de la parte europea, sino también cómo desde la parte americana también los indígenas trataron de mostrar o también expresar artísticamente cómo era su sufrimiento para lo que ellos consideran el fin del mundo, inclusive en el lejano oriente, y cómo a través de se le da una interpretación mágica y religiosa, por ejemplo, a través del elemento cristiano, aduciendo, por ejemplo, elementos como Satanás que estaban relacionados con los propagadores de la epidemia. Y también, por ejemplo, cómo en un cuadro de Goya se trata de interpretar la inoculación, ¿sí? Y cómo a través de otros elementos en diferentes épocas se demuestra ese mismo sufrimiento, bien a través de sus elementos de creencia, bien ante esos elementos de desespero del mundo. Finalmente, tenemos también las obras literarias que han recreado parte de este mundo artístico que nos ha descrito las pandemias y las epidemias y los diferentes brotes de enfermedades. Entre ellos, por ejemplo, tenemos al Decamerón de Boccaccio, ¿sí? Inspirado lógicamente, como ya lo hemos mencionado, en la peste bubónica de la Edad Media. También de William Shakespeare tenemos El Rey Lear, y de Isaac Newton va a escribir los principios científicos, sus principios científicos también durante un brote de peste y los meses que duró encerrado desarrolló sus postulados de la física mecánica y la física natural. Y en el caso americano, por ejemplo, tenemos el Códice Florentino, que básicamente son las tradiciones orales de los indígenas que fueron escritas por Fernando de Sahagún en Nueva España, el hoy territorio mexicano, durante los diferentes brotes de viruela que diseminaron a la población indígena.